Eh, um, y bueno, ya, empecé a grabar. Listo. Y pues ya, o sea, hoy entramos a otra perspectiva, ¿no? Diferente, la de Locke. Locke es, pues, uno de los fundamentos del liberalismo, del pensamiento liberal, incluso del pensamiento estadounidense, ¿no? Um, lo siento, es que no puedo evitar verme este grano que tengo aquí, pero bueno, ya, veré otra cosa. Este, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, sobre Locke. Locke, pues es una perspectiva muy diferente, ¿no? De Hobbes. De hecho, pues en Estados Unidos Locke es casi como una especie como de Dios, a lo mejor no en términos populares, pero sí es uno de los fundamentos del pensamiento político estadounidense, ¿no? Eh, Vamos a encontrar muchas de los textos de Locke citados por los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, pues Locke representa un poco este pensamiento del ranchero que tiene su propio terrenito, que tiene una escopeta y que odia el Estado, ¿no? Que odia que le cobren impuestos y que quiere que el Estado se muera, ¿no? Eh, Como una especie de anarcoliberal, ¿no? Y entonces, bueno, aunque Locke no es un anarcoliberal, pero sí tiene por ahí, o sea, este pensamiento de que el estado de naturaleza, en realidad todos podemos vivir como una especie como de paz a partir de estas leyes naturales que provienen del uso de la razón. Y como todos los seres humanos tenemos acceso al uso de la razón, podemos tener acceso a digamos, a estas leyes, ¿no? Y a un comportamiento razonable, ¿no? Entonces, y además la cuestión de la propiedad también es una cuestión central en el pensamiento de Locke, ¿no? En el que también se fundamenta pues el pensamiento político estadounidense, ¿no? O sea, la propiedad es inviolable para los estadounidenses, ¿no? Por eso tienen derecho a portar armas. Y si tú, en algunos estados, si tú te metes a un terreno de alguien más, pues esa persona, dueño de ese terreno, tiene derecho a dispararte, pues así bien locas, ¿no? Entonces, pues bueno, Locke sí es, en ese sentido, pues uno de los pensadores más importantes, ¿no? De la filosofía política como tal. Entonces, bueno, um, hay diferencias que yo creo que habrá notado, ¿no? Con Hobbes, sobre todo en esta cuestión del estado de naturaleza y el estado de guerra, ¿no? Que él hace una diferenciación entre estas dos cosas. Si se acuerdan que en Hobbes el estado de naturaleza era precisamente el estado de guerra total, y en John Locke pues no va a ser así, ¿no? Una cosa es el estado de naturaleza y otra cosa es el estado de guerra. De hecho, por ahí John Locke le avienta una pedrada, ¿no? Así como que es que hay algunos que confunden estado de naturaleza con estado de guerra y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que empezaran a comentarme, ¿no? ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué fue las reflexiones cuáles fueron las reflexiones que sacaron? Si les gustó, si no les gustó, si les cayó mal Locke, si ahora son liberales, ya no son monárquicos como la semana pasada con Hobbes, y ahora son liberales. No sé, bueno, platíquenme a ver qué tal les fue. La compañera, Itari, por favor. Ah, sí, era justo sobre lo que decía sobre el estado de naturaleza, que para Locke es como más bien, bueno, que los hombres vivían en un estado de completa libertad en el cual seguían como impulsos sin pedir como permisos o autorizaciones y así desarrollaban su vida y pues creían, bueno, seguían su propio criterio y demás y bueno, ese como estado se caracterizaba por una igualdad entre los humanos, pues nacían como de una manera idéntica un derecho por igual a participar en entre la naturaleza, o sea, en el medio y recibir todos los bienes por igual. Sí, esta es una cuestión importante, ¿no? O sea que en la igualdad, en John Locke, no es la misma igualdad que en Hobbes, ¿no? Aquí la igualdad es más bien esta capacidad que todos tienen de utilizar la razón, ¿no? Y a partir del uso de la razón, entonces podemos convivir en paz y podemos estar todos,
digamos, en un estado de naturaleza a partir del cual incluso podemos juzgar a los demás, ¿no? Entonces, esta es una diferencia importante con Hobbes, ¿no? Porque aparte, en Hobbes el problema, pues, es el de la igualdad. Todos somos iguales, entonces todos tenemos derecho a tener acceso a las mismas cosas, pero como las cosas no alcanzan para todos, pues entonces nos peleamos y estas cositas. Pero en John Locke, la igualdad es más bien esta cuestión, ¿no? De la razón. Y además, esta igualdad no te da, como en Hobbes, la capacidad de utilizar a los demás como tú quieras, ¿no? Como si, como si nos tratáramos, como si fuéramos objetos. Y John Locke piensa que no tenemos ese derecho sobre nadie más, sino solamente sobre nosotros mismos. Eso también va a ser una diferencia esencial en John Locke y en Hobbes, ¿no? Eh, bueno, también les comento esto, o sea, estas diferencias son importantes porque si alguno de ustedes se va a examen extraordinario, luego suelo hacer así preguntas tipo, ¿cuáles son las diferencias entre John Locke y Hobbes? ¿Cuáles son las diferencias entre Hobbes y Rousseau? Cosas así. Entonces, bueno, creo que es importante que las tengamos en mente, no solo por la cuestión del examen extraordinario, sino para saber que a pesar de que todos son contractualistas, es decir, esta idea de que el Estado surge a partir de un contrato social, eh, este, cada uno lo explica de manera diferente, ¿no? Eh, Dice la compañera Itari que nadie se vaya extraordinario porque yo soy bueno. Pues sí, sí soy bueno, pero no sé si alguien se va a ir extraordinario. Esperamos que no, yo creo que no. También aprovechando esta cuestión que sacan ahorita del extraordinario, eh, pues les quería comentar que creo que nada más pues nos queda la mitad del semestre para participar. Entonces, aquellos que nunca hayan participado, que tengan muy pocas participaciones, pues empiezan a participar, todavía tienen chance de sacar toda la calificación requerida, ¿vale? En cuanto a las participaciones. Bueno, ok, fin del comercial. ¿Quién más? La compañera Leslie, por favor. Ah, sí, bueno, yo estoy investigando un poquito sobre bueno, el contexto histórico de Locke. eh, y pues bueno, no sé si esté muy bien, pero bueno, lo que vi era que él nació como en un contexto de guerras civiles en el siglo XVII. Y bueno, bueno, la guerra así como relevante fue la Revolución Gloriosa, que bueno, logró derrocar al rey católico de ese entonces, que era Jacobo II, que llevaba una monarquía absoluta, y esa monarquía absoluta se basaba en dar beneficios a la iglesia, porque pues era católico, y perjudicaba mucho a los protestantes, por lo que era como muy sangriento con los que estaban en contra de su gobierno. Y ya después, al derrocarlo, entra Guillermo de Orange, que, bueno, entra con una monarquía parlamentaria, que de hecho es la primera. Eh, y bueno, se dice que Locke es el principal gestor de la Ilustración y de este nuevo rumbo que llevaría una monarquía parlamentaria. Obviamente, ya como usted dijo, estaba en contra del absolutismo, y era protestante. Y bueno, se fue a Holanda en este transcurso del reinado de Jacobo II, y ya cuando lo derrocan regresa, y es cuando escribe el ensayo que nos dejó leer, y funda el liberalismo, como nos dijo. Y bueno, también al principio del libro, en el capítulo 1, empieza a decir que no está de acuerdo con la monarquía por herencia, ¿no? Porque, o sea, no había prueba de que éramos descendientes de Adán y Eva, ni que nos habían otorgado ese poder divino, bueno, ni que les habían otorgado ese poder divino a los monarcas. Y pues sí, aquí era una característica del humanismo, ¿no? Que hemos estado viendo. Claro, Y, y pues ya lo que dijeron de que el estado de libertad era racional, y pues no podemos abusar de otras personas tampoco, porque si no se nos devolverá eso. Eh, y a diferencia de Hobbes, sí
o sea, no está de acuerdo con una monarquía, sino con, o sea, no que el poder recaiga en un solo hombre, sino que haya otro poder, en este caso creo que sería el judicial, eh, porque dice que si el poder cae en un solo hombre, ese mismo hombre puede hacer la función de juez y parte, entonces caería en el mismo círculo de ir por sus intereses y pues no poder gobernar bien, ¿no? Y por eso propone lo de, bueno, como un poder judicial y que esté controlado por un parlamento. Y, pues sí, también menciona al principio ya lo de la propiedad privada, bueno, algo así, de la propiedad privada, y lo define en el poder político, que dice que es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y en consecuencia de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar la propiedad y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Y pues bueno, ese es del capítulo 1 y del 2, un poquito. Perfecto, gracias. Este, sí, hiciste creo que un muy buen resumen de este capítulo 1, ¿no? Y bueno, esta parte de su vida, ¿no? En la parte contextual, que siempre es importante para saber un poco, o sea, cuál era el contexto en el que surge este pensamiento, ¿no? Que siempre está relacionado el pensamiento de una persona y su propio contexto, ¿no? Entonces, bueno, John Locke, sí, dice esta parte, ¿no? De que la monarquía, al menos esta monarquía absoluta y digamos, defendida a partir de la idea de que Dios es quien designa el rey, ¿no? Mm, pues partía también un poco de esta idea de que como Adán había sido el primer hombre y pues entonces él era dueño de todo, ¿no? Y entonces algún descendiente directo de Adán pues tenía este mismo derecho a ser un monarca, ¿no? Absoluto, así como lo había sido Adán, ¿no? Pero bueno, o sea, no está de acuerdo con esto para empezar porque ¿cómo rastreas a un descendiente de Adán? Y luego además, cada uno, o sea, cuando Adán, suponiendo que Adán existió, cuando Adán estuvo en la tierra, pues como él estaba solo, pues sí, él era dueño de todo, pero conforme la tierra se fue llenando de más gente, pues estos recursos pues tenían que compartirse, ¿no? Y ahora sí que dependiendo de quién trabajara, estos recursos pues tenía derecho o no a acceder a ellos y a sobrevivir, ¿no? A partir de ellos. Y sí da esta parte, este concepto de lo político que a mí me parece muy interesante y que creo que se relaciona con estas otras lecturas que hemos tenido, ¿no? Eh, es decir, esta parte donde dice que el poder político eh, pues descansa en las leyes, ¿no? Que pueden tener, digamos, esta pena capital pero no solo este tipo de leyes que pueden sancionar a partir de la pena capital, sino otro tipo de leyes que a lo mejor no son tan severas. Eh, que en ese sentido, entonces, el Estado tiene derecho a imponer estas leyes a través de la fuerza, ¿no? Que, como lo vimos en la lectura de Patricio Marcos, pues es central, ¿no? El concepto de que el Estado es quien monopoliza el uso de la fuerza o de la violencia legítima, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver repetido esta cuestión, ¿no? O sea, que si el Estado puede hacer leyes y puede hacer normas y etcétera, tiene que tener también la capacidad de castigar, de hacer que se cumplan y por tanto de castigar, ¿no? Y para eso necesita el uso de la fuerza. Entonces, bueno, como vemos aquí sigue siendo central también esta utilización de la fuerza, como también lo fue en Hobbes, ¿no? O sea, esta cuestión de que el Leviatán no podía sobrevivir si no era temido, ¿no? Y para ser temido, pues tenía que haber la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigue habiendo este núcleo central de lo que nosotros entendemos como el Estado, como este monopolio o
diría Benjamín Arditi, como la hegemonía del uso de la violencia legítima, ¿no? Entonces, bueno, mm, son estos pensamientos los que me traen con tu participación. Gracias. También, ¿quién levantó la mano? La compañera Melissa Correa, por favor. Pues bueno, a mí me pareció muy, muy interesante el texto. Creo que a comparación de los demás que hemos revisado, se me hace el más fácil de asimilar, como que está muy, muy bien explicado. Entonces, como John Locke sigue sus ideas de forma lógica, no te como que da toda la información así de sopetón, y me pareció muy fácil digerir el texto. Pero lo que se me hizo muy, muy interesante es que empieza como explicando el por qué los hombres creen que tienen el poder divino, lo que llamábamos como derecho divino, y dice que pues eso no es algo que pueda ser real. Entonces, me parece importante que menciona los diferentes derechos que se tienen, como derecho de castigar el crimen con el fin de contenerlo y también impedir que vuelva a cometerse, el derecho de la autoconservación, que es como quien derrama, bueno, ahí mismo dice que es quien derrama la sangre de un hombre, está sujeto a que otro hombre derrame la suya. Y bueno, al principio me pareció como eh, padre que mientras Maquiavelo nos explicaba y nos daba un manual de cómo ejercer el poder y por qué el príncipe puede y debe ejercer el poder de las formas en las que encuentre y de las diferentes maneras que se puedan, lo que hace John Locke es decirnos por qué el poder se manifiesta de estas maneras y por qué no está bien destruirnos los unos con los otros. Entonces, siento que apoya el gobierno civil porque él mismo dice que es como el remedio contra las inconveniencias que tiene el estado de naturaleza, pero el remedio de estos males, siendo el gobierno, también hace que todos los males que vienen del poder de la naturaleza se apacigüen, ¿no? Después también menciona que la sinceridad y la fe en el prójimo, o sea, la sinceridad y la fe que nosotros depositamos en otra persona, no son cosas que nos pertenecen a nosotros cuando vivimos en sociedad, sino nos pertenecen a nosotros únicamente como individuos, pero no en un estado de sociedad. Después también menciona que el estado de guerra es un estado como muy malo y bueno, mi compañera Leslie mencionó que eso es porque él vivía como en el contexto de una guerra civil y si pues él nació en ese contexto, me hace sentido el que esté tan en contra del estado de guerra, ¿no? Porque pues también menciona que los hombres que viven en un estado de guerra no se guían por las leyes de la razón y no tienen más como ambiciones que la fuerza y la violencia para ejercer el poder. Entonces, también termina mencionando que el estado de sociedad no nos arrebata en sí la libertad. Y es como un poquito lo mismo que decíamos con Hobbes, ¿no? Que cedíamos nuestra libertad, pero no para dejar de ser hombres libres, sino para encaminar nuestras acciones a un contexto más regulado que nos permita como la paz y la armonía. Entonces, da también, creo que al final del segundo capítulo, o no recuerdo qué capítulo, da las diferencias entre el estado de naturaleza y el estado de guerra. Y dice que el estado de naturaleza es un estado de paz, de buena voluntad, de asistencia mutua, de conservación, mientras que el estado de guerra es un estado de enemistad, malicia, violencia y destrucción. Porque yo considero que no es que esté ni en contra ni a favor del estado de naturaleza, sino que no está a favor de que estos estados del hombre, que son parte natural de él, no se regulen, no se encaminen hacia conductas que estén orientadas en la paz y la armonía, pero no siento que esté en contra del estado de naturaleza, sino que solamente está en contra de que ejerzamos nuestra voluntad como queramos. Y pues él mismo menciona que por eso están las leyes y por eso está el estado civil, para poder regular nuestra libertad de conducta hacia acciones que no nos hagan ejercer el poder nada más porque podemos y y debemos proteger y autoconservarnos, ¿no? Sino que por eso hay instancias y bueno, eso es básicamente lo que comprendí. Perfecto, gracias. Sí, o sea, yo creo que esta cuestión que tú mencionaste sobre el uso de la razón, creo que es la cuestión central en Locke, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos tenemos acceso a la utilización de la razón. Todos, dice él, ¿no? Y entonces a partir del uso de la razón podemos
pensar una sociedad civil, un gobierno civil a partir del cual podamos convivir más armónicamente que si no lo tuviéramos, ¿no? Y esto es totalmente, pues, una herencia del propio humanismo y del Renacimiento, ¿no? O sea, acuérdense que el uso de la razón en esta época del Renacimiento y del humanismo, pues, se convirtió en una cuestión central. Y Locke viene a darle una cristalización en su liberalismo. Por eso, por ejemplo, o sea, el impacto que tiene este pensamiento, por ejemplo, en las democracias actuales es muy claro. Se piensa que el ciudadano tiene que actuar racionalmente para que la democracia funcione, ¿no? Y siempre va a actuar racionalmente, ¿no? Cuando vas a votar, pues votas racionalmente, ¿no? No votas por el más guapo, ni porque el que te cae mejor, o porque, etcétera. El problema de esto es que pues es que no es cierto. O sea, la gente no siempre utiliza la razón en su vida y en la propia democracia en la que se desenvuelve, o en estas democracias liberales que son las que vivimos hoy en día, ¿no? Y ese es el problema del liberalismo, que reduce al ser humano a la cuestión racional. Y que hay cosas más allá de lo racional, que a veces actuamos por emociones y que, y que eso no nos hace menos seres humanos. De hecho, nos hace todavía más seres humanos, ¿no? Que por ahí hay ciertos autores, ¿no? Que dicen que los seres humanos lo que hacemos es sentir y pensar, ¿no? Que sentimos y después pensamos. Y que en este aspecto, pues entonces el sentimiento, las emociones, etcétera, pues son una parte central de la actividad humana, ¿no? Entonces, pues por eso parece que las democracias liberales no funcionan, siempre están enojados los superintelectuales, ¿no? De la democracia liberal, que por qué la gente no vota racionalmente, ¿no? Y se desesperan. Y por qué no puede leer la gente y votar por el mejor programa que haya leído, ¿no? Programa político de algún partido político, etcétera. Pues es que no, o sea, pues no todo es la cuestión racional, ¿no? No es que no seamos racionales, sino que no solo somos racionales. Esa es la cuestión del propio liberalismo, ¿no? Pero, sin embargo, en el contexto en el que lo escribe Locke, pues esta era una idea muy generalizada. Precisamente como ya lo mencioné, pues heredada de esta época del Renacimiento y del humanismo, ¿no? Y que en la actualidad, pues, todavía sigue siendo como una especie de sentido común, ¿no? De que somos seres racionales y eso es lo que nos hace seres humanos. Y yo no estoy tan seguro de que eso sea lo que nos hace seres humanos, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, a partir de Hobbes, John Locke y los autores que vamos a ver después, como Montesquieu y Rousseau, las explicaciones que ellos dan del propio Estado, del gobierno civil y de la política, provienen de su idea de cuál es la naturaleza humana. Y a partir de entender cuál es la naturaleza humana, entonces ellos empiezan a explicar toda esta cuestión de cómo debe constituirse un Estado, ¿no? Si en Hobbes la naturaleza humana era esta cuestión del egoísmo y de ver por uno mismo, pues entonces lo que hacía falta era la construcción de un Leviatán que pusiera límites a estos egoísmos y a esta guerra de todos contra todos, ¿no? Y si en John Locke la naturaleza humana es la cuestión de la razón, de que todos somos seres racionales, pues entonces construyamos un gobierno a partir de la razón para que podamos vivir más armónicamente. Entonces la cuestión de la naturaleza humana, de la política y del Estado, pues van entrelazadas, ¿no? En todos estos autores. Bueno, ¿quién más? Había levantado la mano la compañera Tamara. Un poco de lo que han hablado y retomar unos, pues espero que se enriquezca la información. Bueno, en el capítulo 2 nos dice que nadie tiene el derecho de
de la destrucción misma del individuo, ni de su prójimo, ni de las criaturas inferiores, a fin de la conservación de la vida. Pero esto puede, pues, como quebrantarse en dicho caso, donde hay un daño, donde una persona ocasiona un daño, y ahí es donde entra el castigo oportuno, ¿no? Donde se infringe una ley humana o aquella, como dice aquí, o una norma de Dios, ¿no? Ahí es donde sí es válido el que se le aplique, pues, cierta disciplina a aquel que las infringe. Bueno, en este castigo oportuno también está un poco fundamentado en aquella ley fundamental de la naturaleza, donde dice que el hombre debe conservarse hasta donde le sea posible, a fin de que poniendo castigo a esta persona, los demás puedan ver y pues como darles ese miedo, ¿no? Para que los demás aprendan, para que no vuelvan a hacer lo mismo que hizo el sujeto que infringió la ley. Y bueno, aquel acusado no puede ser juez de su propio caso, porque sería injusto, porque habría muchos inconvenientes. Y aquí es donde el Estado juega un papel importante, porque él tiene una intervención en esta área. Claro, es que esa es la cuestión de por qué debe haber un gobierno civil, ¿no? Como nosotros en el estado de naturaleza tenemos el derecho de castigar incluso aquellas injusticias que se hayan hecho contra nosotros mismos, pues entonces provoca el problema de que uno sea juez y parte, ¿no? Entonces lo que Locke va a decir, como también ya mencionaron hace rato, pues es para que no surja este problema, para que no una sola persona no sea al mismo tiempo juez y parte, constituyamos un ente que esté separado de esa persona y de todas las personas que forman parte de esta comunidad, y que sea la encargada, entonces, en términos judiciales, también como decían hace rato, pues, de decidir sobre la justicia y sobre la injusticia, ¿no? Ese es el punto central de por qué hace falta un gobierno civil, ¿no? Bueno, muchas gracias. También la compañera Yatzil, por favor. Hola. A mí me llamó mucho la atención del texto. En cuanto a esto que estaba en contra del absolutismo, sí lo entendí por esto que ya dijeron muchos, que la misma persona que gobierna no podría como juzgarse a sí mismo, pero tampoco vi como una propuesta de cómo debería ser un gobierno. O sea, en ningún momento menciona algo como un parlamento ni nada. Solo menciona que todos los hombres pueden juzgar a todos los hombres basados en este estado de naturaleza que es la igualdad. Y esta igualdad se basa, bueno, lo que me llamó la atención es que todo lo que él dice lo fundamenta con la Biblia o con cosas religiosas que dice Dios. Y que esta igualdad nace desde que Dios nos creó a todos como iguales, y es por eso que nadie tiene derecho de hacerle daño a nadie. Nadie tiene derecho de quitarle como eso que Dios les dio, que es la vida. Y algo que noté también es este factor de la violencia, que así como Hobbes justifica esta violencia desde una posición de que estamos con constante miedo, tenemos que protegernos porque todos estamos contra todos. Aquí él lo justifica desde una posición de que es el único medio para uno como rendir justicia. No tanto como justicia, pues, pero si uno, o sea, estamos todos obligados como a ser buenos con el otro porque así lo dijo Dios. Y si eso no se cumple, pues uno tiene derecho, o sea, cuando uno no cumple esto de ser bueno con el otro, se está en un estado de guerra, y ahí es cuando ya se puede ejercer la violencia, porque uno ya no está en este estado natural. Si uno ya no está en ese estado natural, está en estado de guerra, y ahí es válido ejercer violencia.
Y ahí mencionaba que Hobbes como que fundía estos dos conceptos, que el estado natural era un estado de guerra. Sin embargo, aquí él los separa, que son cosas diferentes. Cuando no hay un estado natural, se está en un estado de guerra y ahí es cuando ya se justifica pues la violencia. Y pues también me llamó la atención que cuando hablaba de la esclavitud, me recordó mucho como a Aristóteles, porque decía que seguía siendo como una relación, o sea, cuando uno declara estado de guerra y el otro tiene tipo compasión para no quitarnos la vida, nos hacemos su esclavo, pero nosotros al ser su esclavo seguimos manteniendo esta libertad, porque es como un contrato, o sea, yo tengo libertad de obedecer a mi amo y seguir viviendo, o tengo la libertad de desobedecerlo, estar en estado de guerra y volver a este peligro, o de darle este permiso de que me quite la vida. Y pues sí, este papel de la razón, que todo está fundamentado en la razón, pero no sé, obviamente es muy difícil como poner regla por regla qué es la razón y qué es lo racional en qué casos, pero se me hizo curioso. Apagaste tu micrófono. Sí, es que... ya. Y se me olvidó que estaba haciendo. Y bueno, otra cosa que no entendí muy bien fue que esta ley que aplicaba para todos era esta como ley natural de la razón, y que a pesar de no estar en un estado o en una como relación civilizatoria, seguía existiendo como esta ley natural. Entonces, todas las leyes todas las leyes de los estados estaban basados en esta ley natural. Sin embargo, uno al estar en un estado renunciaba a este estado natural. Y eso me costó mucho entenderlo, pues. Pero bueno, eso es lo que se me hizo interesante, o sea, que él decía que en todo, o sea, generalizaba que en todos los estados, todas las reglas judiciales, todas las legislaciones estaban basadas en esa misma razón. Pero, pues, ¿cómo puede saber él que esa misma razón es aplicable para todas las sociedades del mundo? No sé. Se me hace como muy idealista. No sé cómo generalizar tanto así. Y estoy checando mis notas, perdón. Bueno, y me lo relaciono mucho con Hobbes, o sea, a pesar de que a lo largo del texto como le tira indirectas a que Hobbes está mal, sigue estando presente como este concepto del contrato social, o sea, no lo dice explícitamente, pero como que uno es libre de aceptar o no las reglas que hay en una sociedad. O sea, como tú decides si las aceptas o no, pero te atienes a las consecuencias de que si no las aceptas, pues te va a ir mal, porque o sea, nos declaras la guerra. Y pues ya, eso es todo. Vale, muchas gracias. Sí, pues ya nos resumiste el libro, no es cierto. No, yo creo que, o sea, sí es esta cuestión de la, como bien dices, ¿no? O sea, de la ley natural, que está en la ley de la naturaleza, pero también está cuando conformamos las propias instituciones civiles, ¿no? O del gobierno civil. Pues porque, digamos, realmente esta ley de naturaleza no desaparece, como en Hobbes sí desaparecía el estado de guerra cuando se constituía el Leviatán, ¿no? En John Locke, pues esta ley de la naturaleza no desaparece a la hora de constituir el propio gobierno civil, ¿no? Sino que de hecho es su fundamento. Es a partir de la razón, ¿no? Pero sí, como bien dices, yo pienso lo mismo, o sea, es una cuestión súper idealista. Es la fe de los liberales, esa es la fe de los liberales. Que los seres humanos podemos actuar siempre, o casi siempre a partir de la razón, ¿no? Y que entonces a partir de la razón podemos
constituir instituciones que sean eficaces, que puedan salvaguardar la democracia, que puedan salvaguardar nuestra seguridad, nuestra propiedad. Esa es también una cosa central, ¿no? En lo que la cuestión de la propiedad. Eh, y que de hecho uno de los objetivos por los que se constituye el propio gobierno civil, pues es para la defensa de la propiedad privada. Esta es otra diferencia que ya les había comentado, ¿no? Creo que la clase pasada entre John Locke y Thomas Hobbes. Que por un lado para Thomas Hobbes la propiedad privada no existe hasta que se constituye el Estado, es decir, el Leviatán, ¿no? Y en John Locke la propiedad privada ya existe de antemano, ya está dada antes de que exista el propio gobierno civil o el Estado, ¿no? En Hobbes la propiedad va a ser asignada por el propio Estado, y en John Locke la propiedad privada va a ser asegurada por el Estado. Es decir, va a ser protegida por parte del gobierno civil para que tú pues, no tengas miedo a perder esa propiedad privada, ¿no? Pues es mucho de lo que sucede hoy en día, ¿no? Por ejemplo, todas estas, cuando ven a las marchas de las feministas, ¿no? Que pintan y destruyen algunos espacios, ¿no? Que pueden ser públicos, pero también en muchos casos son privados, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado? Pues manda toda la policía, ¿no? No a defender a las feministas, sino a impedirles que destruyan la propiedad, la sagrada propiedad privada, ¿no? Y eso es un poco, o sea, en este asunto yo creo que sí la cuestión sigue siendo muy actual, o sea, este pensamiento de Locke de que el Estado está para defender la propiedad privada, pues creo que lo vemos en este tipo de ejemplos, ¿no? Sí, como comenta la compañera Valeria, ¿no? Quien dice, días antes ponen bardas gigantes y todas estas cuestiones. Entonces, es eso, ¿no? También cuando los obreros se movilizaban, ¿no? Por ahí del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues lo que hacía el Estado era mandar la policía, ¿no? Si había una huelga o los obreros se apoderaban de alguna fábrica o cuestiones así, pues era mandar la policía, ¿no? Aquí en México, ¿no? Durante el Porfiriato, en las huelgas, ¿no? Que hubo, por ejemplo, la huelga de Cananea, ¿no? Aunque hubo muchas huelgas durante el Porfiriato, pero ¿qué fue lo que hizo Porfirio Díaz? Pues defender la propiedad privada con la fuerza del Estado, ¿no? Obviamente, pues se defiende la gran propiedad privada, ¿no? No se defiende aquello, o sea, si a mí me roban el celular aquí saliendo de la calle, hipotéticamente, pues tendría que ser defendido por parte del Estado, ¿no? Pero si voy al MP y todo ese rollo, pues nadie me va a hacer caso. Por un celular, pues ya lo dejas pasar, ¿no? Y qué huevo estar ahí hablando con esa gente, ¿no? Entonces, realmente a los que se defienden, pues es a los grandes propietarios, ¿no? Al menos en esta realidad actual. Pero pues tiene este fundamento en el pensamiento de John Locke. Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, pues básicamente era incluso recalcar lo que ya se ha dicho, es extremadamente idealista todo esto que Locke, ¿se pronuncia Locke? Sí, Locke. Ajá, que él propone porque pues precisamente vuelven a tomar este pensamiento de no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, y es como de, ok, yo puedo hacer lo que no hagan, pero eso no es una garantía de que alguien lo va a obedecer, de que alguien también piensa lo mismo. Entonces, por esto mismo, en cuanto se mencionó eso, yo ya estaba como consciente de que iba a ser extremadamente idealista el resto del texto, pero pues sí tiene algunos puntos que me llaman la atención también, porque precisamente dicen que tú no puedes ni siquiera destruirte a ti mismo y muchísimo menos puedes destruir a, ¿cómo se llama? A las demás cosas, perdón. Entonces es de que, ok, ahí se está perdiendo como que una parte de la libertad, porque entiendo que no puedas destruir lo demás,
pero pues a ti mismo, si, pues ya es como que diferente, vaya. Igual podría como que entrar en un pequeño debate de lo que ahorita se está viendo con la eutanasia. Pero pues sí, básicamente les están quitando parte de la libertad porque es eso de que se supone que yo soy mío, ya no estoy haciendo nada de daño a nadie, entonces ¿por qué no me puedo destruir a mí mismo? ¿O por qué no puedo brindarle, porque incluso eso dicen, no le puedes brindar tampoco tu libertad a nadie más, si se supone que eres tuyo, ¿por qué no le puedes brindar tu libertad a alguien más si eres tan libre, vaya? E incluso menciona eh, que solamente lo puedes hacer cuando sea por un acto noble, y es como de, ok, pero ¿qué es un acto noble entonces? ¿Qué es como que lo justificado ahí? Porque tampoco lo menciona, no dice en qué situación estás justificándolo, ni en qué momento estás siendo noble, no hay como que ni siquiera un ejemplo, creo yo, de qué es realmente noble. Lo más como que, no sé, como coherente que yo vi en toda la lectura es cuando dice que tú puedes castigar a la otra persona si te hizo algo a ti, o que la puedes destruir si te está declarando la guerra a ti, porque obviamente estás corriendo pues, el riesgo. Siento yo que ahí fue lo más como coherente dentro de o sea, no tan idealista, vaya, dentro de toda la lectura, porque pues si bien no es como que desea estar matando a alguien, incluso cuando alguien te quiera matar, siento yo que ahí tendría que intervenir el Estado, pero pues incluso lo menciona que a veces no puede intervenir ahí. Eh, pues sí, es como que se entiende, vaya, por qué estarías realizando esa acción. Y por último, lo que yo quería mencionar era la última parte, que es cuando dice lo de no tomes algo que no vas a terminar de utilizar, porque pues siento yo que todo el mundo faltaría esa regla, porque incluso con cosas tan sencillas como hacer el almuerzo, se supone, siguiendo esa lógica, tendrías que hacer un almuerzo que diera exacto para toda tu familia o solamente para ti. Y entonces los sobrantes serían el desperdicio, vaya, y estarías faltando a ese principio. Entonces siento yo que nadie lo podría cumplir en realidad, porque o siempre tomamos menos o siempre tomamos más, pero son muy raras las veces que tomamos como que lo justo, lo que sí nos va a alcanzar para esas cosas, y pues llega esa otra contradicción de en realidad qué es lo justo o qué es lo noble, vaya. Entonces, pues sí, tengo como que muchas veces dije, o sea, que no estuve de acuerdo en gran parte del texto. De hecho, no sé, siento que estuve más de acuerdo con Hobbes, porque igual, aunque tenía como que sus ideitas medias coherentes en algunos puntos, pues sí, siento que pues explicaba bastante bien por qué el Estado es necesario y por qué es como que esta división de la propiedad lo que hace lo que evita un poco que haya tanta guerra, porque pues ya es como que estás asegurando que esto es tuyo y que si se meten con él como que lo vas a defender, vaya. Entonces, sí, sería todo, siento que es más idealista Locke. Ok, gracias. Sí, o sea, yo también la primera vez que leí a John Locke me quedé con esa sensación de que algo faltaba, ¿no? De que, de que faltaba una explicación un poco más profunda de ciertas cuestiones, pero que él las dejaba mucho al aire, ¿no? Como que no terminaba por profundizar en ciertas cosas. Y sí, o sea, es esto, ¿no? O sea, es lo que ya les decía, o sea, esta cuestión de la fe liberal, de la fe en la razón, ¿no? Que yo no sé, yo creo que ya a lo largo de los siglos después de la vida de John Locke, pues se ha demostrado que no, que la razón no es lo único que nos hace actuar, ¿no? Como ya decía hace rato, o sea, guerras mundiales, el Holocausto, Auschwitz, ¿no? Etcétera, o sea, yo creo que ahí la razón, quizás está la razón utilitarista, ¿no? Digamos, o la razón instrumental, pero no esta razón como la que plantea Locke de para vivir mejor entre todos nosotros, ¿no? Entonces sí, sí se me hace muy idealista, pero me gusta mucho este comentario que hace sobre la eutanasia, ¿no? Y sobre el derecho
destruirnos a nosotros mismos. Sí, se me hace como una cuestión que John Locke no, pues con la que no está de acuerdo, pues porque un poco, supongo que ahora ya va a sonar mucho a cliché, pero es que somos el templo de Dios, ¿no? Entonces, pues no podemos dañar el templo de Dios y todas estas cuestiones, ¿no? De ahí parte un poco esta idea de Locke, ¿no? O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a ese ser creador, ¿no? Del que salimos. Entonces, pues hacerte tatuajes es malo, ponerte piercings como la compañera Itari nos presumía hace rato, ¿no? Pues es pecado, no sé, esas cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una especie de trauma con la muerte, claro, de estar todo el tiempo pensando en la muerte y de cómo será cuando me muera y cómo será cuando si llego a viejo, ¿no? Cuando era muy niño siempre pensaba que iba a morir joven, pero ya pasé la edad en la que pensé que me iba a morir, entonces pues no. Y, y pero cuando veo a la gente adulta, digamos a la gente de la tercera edad, no es por menospreciarla ni nada, pero a veces no me gustaría vivir eh, como muchos de ellos viven, ¿no? No todos, pero pero digo, así como estar dependiendo de otras personas, ¿no? Para que me lleven al baño, para poder comer, etcétera, eso no me gustaría, ¿no? Y por eso a veces me planteo, ¿no? O sea, como, am, ¿qué haría, ¿no? Frente a una situación así. Y a veces digo, pues igual, quizá cuando ya esté ruquillo, tal vez ya la eutanasia sea legal, ¿no? Y ya pueda yo matarme así legalmente y sin sufrir, ni hacer sufrir también a los demás, ¿no? Porque yo creo que también se hace sufrir a tus seres queridos que están a tu alrededor, ¿no? Que a lo mejor estás en una constante agonía, ¿no? Todo el tiempo y te ven sufrir todo el tiempo y pasar años y años en eso, yo creo que sí debe ser, pues no solamente una agonía para el propio enfermo que lo sufre, ¿no? Sino este, para aquellos que están ahí viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi idea, ¿no? Quizá me muera a los 60, cuando ya no pueda caminar, no pueda hacer del baño yo solito, pues decidiré morirme. Pero bueno, dejaré de pensar en eso. Pero sí es una cuestión muy relevante en lo, ¿no? Bueno, muchas gracias. El compañero Benjamín Campos, por favor. Ah, sí, hola. Pues yo como entendí el texto bueno, creo que lo entendí diferente a como John Locke pretendía que lo entendiera, pero, o sea, a mí se me hizo como que se contradicía mucho al decir que el estado de libertad del hombre, pues, era la paz y la libertad absoluta. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué surge el estado de guerra, no? Entonces yo como lo entendí es que el estado de guerra surge por la propiedad privada, porque los demás, o sea, porque no, o sea, no habría razón por la cual querer más si ya todos tienen lo mismo, ¿no? Entonces la propiedad privada, como lo dice, es más como la tierra es la del quien lo trabaja. Entonces si trabajas tu tierra, obviamente no hay tierra infinita para todos. Entonces van a haber personas las cuales pues se van a quedar sin tierra y eso va a generar como desigualdad y esto va a generar como el estado de guerra y eso va a crear como que haya que tenga que existir una autoridad para regular todo esto, ¿no? Entonces yo creo que lo entendí más así que como, o sea, que como lo entendía John Locke. Yo siento que es como culpa de la propiedad privada. No sé si... Puede ser, ¿no? O sea, puede ser una forma de justificar eh, la cuestión de la construcción de un gobierno civil, ¿no? Y que John Locke no quiere hacer, pues no quiere aceptar, ¿no? O no lo quiere hacer parte de su pensamiento, ¿no? Ah, pues porque a lo mejor, pues, ¿no? Le convence, a él le gusta más la idea de que es la razón, ¿no? Pero aparte, también hay que pensar que dijiste una frase, ¿no? Que me quedó, que creo que no hay que confundir con Locke.
esto, ¿no? Esta cuestión de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Ah, sí, De no, los nada zapatistas, más. ¿no? Sí, sí, no, no, no. Solo era de. Ajá. O O sea, sea, bueno, no, yo lo no, noté así ajá, porque ajá. lo relacioné, pero no, obviamente no. No, o sea, no digo que tú hayas dicho que la dijo John Locke, sino que John Locke ni siquiera creo que hubiera pensado de esa manera. O sea, en el sentido de que am, esta idea de que sí, de que nada más tenemos derecho a poseer aquello que podemos utilizar, ¿no? Ah, ok. Le da la vuelta, le da la vuelta a esto cuando habla del dinero. Ah, sí. O sea, sí, o sea, si hablamos de las cuestiones que se echan a perder, pues sí, nada más tenemos derecho a aquello que podamos utilizar en el momento, ¿no? Pero luego le da la vuelta muy ingeniosamente al decir, bueno, pero los metales preciosos no se echan a perder, ¿no? Y entonces Sí. ahí ya justifica la cuestión de la posesión, ¿no? Y de la acumulación de las riquezas. O sea, ahí sí ya se vale a partir de la cuestión del dinero, entonces ya se vale acumular las riquezas, ¿no? O sea que en un principio John Locke sí hasta parece zapatista, y uno diría, no manches, este cuate hubiera andado ahí en la revolución, diciendo, tierra y libertad, ¿no? Pero luego cuando mete la cuestión del dinero, dices, uy, no, aquí ya me salió bien capitalista este cuate, ¿no? Y ya entiendes por qué es liberal, ¿no? Um, entonces yo creo que en ese sentido sí, sí, como pone aquí la compañera María Herrera, mañoso el buen Locke. Eh, entonces, bueno, sí, yo creo que ese sería mi comentario, pero yo creo que sí, eh, um, la cuestión de la propiedad privada es una de las razones por las que surge el gobierno civil. Bueno, la compañera Itari había levantado de nuevo la mano, no sé si quería volver a participar o fue la que dejó hace rato levantada. Perdón, es de hace rato, es de hace rato. Ah, ok, ok. El compañero Alberto Prado, entonces. Es regresando un poco a lo del tema de la religión. En algunas cosas encuentro unas contradicciones porque a mí me da la impresión, y si no es así, corríjame, de que él él cree en Dios y propone que nuestra vida gira en torno a Dios. Incluso esto de que pues nuestra vida no nos pertenece, sino que él pertenece a Dios. Pero a la vez me da la sensación de que acepta otras religiones, acepta otras creencias, otras formas de espiritualidad, pero lo único que pide es cree en algo, o sea, cree en lo que tú quieras, pero cree en algo. Lo único que no acepto es que tú no creas en nada. Entonces, ahí la contradicción que yo podría encontrar, pues sería que hay otras religiones que son un poco más abiertas y muchas culturas en las cuales son bien vistos por los temas de los tatuajes, las perforaciones y todo eso. De igual manera, por ejemplo, si ponemos el budismo para ejemplificarlo, el budismo no tiene en sí como un dios en particular, sino es más como una referencia de cómo debes conducir tu vida. Porque de hecho muchas personas hablan de un Buda, pero no hay un Buda, hay más de 20 Budas, no me acuerdo si eran 27 o 28 Budas. Porque la condición para ser Buda es alcanzar el nirvana. Entonces cualquier persona que tenga como que un entrenamiento ascético, me parece la palabra, puede llegar a ser nirvana y aspirar a ser un Buda, a la realización. Y Locke, es la impresión que me dio, acepta estas creencias, otras religiones, siempre y cuando tú creas en algo, pero a la vez se contradice al decir que debes de vivir tu vida como de la concepción cristiana. No sé si ahí era como de quiero ser un poco más flexible, pero a la vez quiero que seas conservador en el aspecto de mantenerte en el cristianismo. Pero no sé, o sea, igual es parte comentario y parte duda. ¿Realmente habla de esto, de una tolerancia hacia otras religiones, o hablas exclusivamente del cristianismo y yo lo malinterpreté? No, yo creo que no te equivocas. O sea, John Locke sí, cuando pensamos en los fundadores del liberalismo, tenemos que pensar también en esta cuestión de la tolerancia. Son ellos, los liberales, quienes empiezan a pensar en esta cuestión, ¿no? Primero, hay un libro que se llama
se llama Tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Y bueno, varios liberales, ¿no? Hablan de esta cuestión de la tolerancia. Incluso, bueno, como ya les mencionaba hace rato, John Locke, pues es uno de los máximos referentes de los fundadores, de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y incluso desde antes de ser los Estados Unidos como tal, ¿no? Cuando recién empezaron a fundarse las colonias de Norteamérica, ¿no? Pues era esta cuestión de la tolerancia, ¿no? Frente a las distintas sectas protestantes, ¿no? Los cuáqueros, los bautistas, los metodistas, bueno, incluso los gringos hasta se inventan una religión, ¿no? ¿Cómo se llaman estos cuates? Mormones. Los mormones, exactamente, los mormones, que incluso fundan el estado de Utah. Entonces, sí hay un montón de sectas, ¿no? En los Estados Unidos, en que todas cristianas, ¿no? Tienen una raíz cristiana en este sentido, pero sí hay como este ánimo de promover la diferencia, o más bien la tolerancia de las diferencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, el estado de Pensilvania fue fundado por un tipo que se llamaba Penn, se apellidaba Penn, y por eso se llama Pensilvania, ¿no? Como, no sé, como una especie como de relación entre el nombre, el apellido de este tipo y el lugar, ¿no? Y Penn fundó Pensilvania con la idea de que a Pensilvania llegaran todos aquellos, digamos, inmigrantes de Inglaterra, que en Inglaterra eran perseguidos por cuestiones religiosas, ¿no? Y entonces Pensilvania se tenía la idea de que podía ser un lugar en el que se podían convivir un montón de religiones diferentes, ¿no? O de sectas diferentes. Entonces sí hay una relación muy importante, ¿no? Entre esta cuestión de la tolerancia y el liberalismo y el propio pensamiento de Locke. Que por ahí hay un libro muy bueno, excelente, que se llama En defensa de la intolerancia, de Slavoj Žižek. Si lo quieren buscar, es muy bueno y es como un ataque a esta cuestión de que no podemos ser tolerantes siempre, ¿no? O sea, tenemos que tener un límite con las cuestiones, con la cuestión de la tolerancia. Y aparte, hace una crítica a esta cuestión de multiculturalismo y el multiculturalismo y toda esta cuestión de vamos a tolerar las diferentes culturas es oculta más bien de relaciones de dominación, ¿no? Entonces, léanlo, es muy bueno ese. Bueno, si ya nadie más tiene alguna otra participación, pues entonces hagamos una reflexión, ¿no? O revisemos esta cuestión directamente de la lectura, ¿no? En el capítulo 1, yo creo que lo que más hay que resaltar es lo que nos había leído la compañera Leslie, ¿no? Esta definición del poder político, yo creo que es la parte central de este capítulo 1, ¿no? Voy a leerla de nuevo, ¿no? Para que nos quede claro qué entiende él por poder político. Y va a decir, ¿no? O sea, entiendo por poder político el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital y, en consecuencia, de las sanciones con penas menos graves. Para la reglamentación y protección de la propiedad. Ese es el objetivo. Entonces, pues no estaba tan equivocado, ¿no? El compañero que lo mencionaba hace rato. Espérenme tantito. Tengo que ver algo aquí. Bueno, ya. Perdón. Entonces sí, ese es el objetivo principal, ¿no? La reglamentación y la protección de la propiedad. Y además, el poder político, pues es el derecho también de emplear las fuerzas del Estado para imponer la ejecución de esas mismas leyes que él está sancionando, ¿no? Y para defender, dice él, o sea, el Estado de todo atropello extranjero, dice, todo ello únicamente con miras al bien público. Si nosotros aquí un poco analizamos esta definición,
este bien público se confunde con la propiedad privada, ¿no? En esta definición. O sea, el bien público sería la defensa de la propiedad privada para Locke. Yo no sé si podamos reducir en la época actual de igual manera el bien público con lo que tiene que ver con la defensa de la propiedad privada, ¿no? Pero pues muchos liberales sí entienden así esta cuestión, ¿no? O sea, el Estado existe para que defienda mi propiedad. Y de hecho, muchos teóricos liberales, incluso ya más radicalones tipo anarcoliberales, casi anarcoliberales, lo que dirían es vamos a reducir al Estado al mínimo y que el Estado solo sirva para cuestiones de la defensa de la propiedad, es decir, que sea un Estado policíaco, pero que el Estado no sea nada de que educación pública, ni de salud pública, ni de todas estas cosas sobran. Lo único que tiene que hacer el Estado es proteger la propiedad privada, ¿no? Pues esto ya casi cae en la cuestión del narcoliberalismo, ¿no? De hecho, es una forma de entender el neoliberalismo, ¿no? O sea, durante muchos años el neoliberalismo lo que dijo fue que había que reducir el Estado, ¿no? Y que, por ejemplo, todas estas empresas que pertenecían al Estado había que venderlas. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, creo recordar que se vendieron más de 400 empresas que pertenecían al Estado y que se hicieron privadas, ¿no? Y luego con Salinas también, ¿no? Telmex, por ejemplo, con la que después se enriqueció Slim, ¿no? O sea, este mito de que Slim empezó de la nada, así como que en su garage, ¿no? Y ya luego de ahí se hizo rico, ¿no? Pues no, o sea, no va por ahí, ¿no? Tuvo muchos beneficios y uno de estos fue que le vendieron, casi le regalaron Telmex, ¿no? Entonces, pues para los liberales esto es central y para los neoliberales pues todavía más, ¿no? O sea, el Estado existe para la defensa de la propiedad privada y ya. Bueno, en cuanto al capítulo 2, algunas consideraciones, ¿no? Pues este estado de naturaleza del que ya más o menos hablamos, ¿no? O sea, pues es un estado, dice él, de completa libertad, ¿no? Y en el que cada uno puede ordenar sus propios actos y puede disponer de sus propiedades. Ya existe la propiedad privada otra vez, ¿no? Anterior al Estado. Y de sí mismos, siempre dentro de los límites de la ley natural, es decir, el uso de la razón, ¿no? Y entonces, pues este estado es un estado de igualdad, que en este sentido, pues todos los poderes y todas las jurisdicciones, dice John Locke, pues son recíprocas, ¿no? Son recíprocos más bien. Y dice, aún así, no podemos entender el estado de libertad como un estado, o el estado de naturaleza, como un estado de libertad total. No es de que todo me es lícito, ¿no? De que yo pueda hacer lo que se me hinche la gana. Sino que está esta ley natural que gobierna, dice, y que nos obliga a todos, y que es la razón, ¿no? La razón y esta ley coinciden. Y entonces, la razón, dice, enseña a los seres humanos, pero a aquellos seres humanos que quieren consultarla, ¿no? Dice Locke, a que al ser iguales e independientes, pues nadie tiene derecho a dañar la vida, ni la salud, ni la libertad, ni las posesiones de otro ser humano, ¿no? Entonces no puede haber esta subordinación, ¿no? Que nos autorice destruirnos mutuamente, ni a nosotros mismos, como ya lo decíamos hace rato, ¿no? Y asimismo, digamos, esta ley natural, pues tiene que poder ser ejecutada. Y puede ser ejecutada por cualquier persona que tenga acceso al uso de la razón, es decir, por cualquier ser humano, ¿no? Entonces, digamos, a partir entonces de este estado de naturaleza, pues el hombre puede llegar a tener poder sobre otro, pero nunca es un poder absoluto, ni arbitrario, sino que es un poder que es un vástago de la razón, ¿no?
y por eso no puede ser arbitrario ni absoluto. Sino que solamente se va a ejercer pues para imponer una pena, dice él, proporcionada de acuerdo a la transgresión que se haya cometido, ¿no? Es decir, eh, este uso de una persona, de ejercer el poder sobre otra persona, solamente es válido cuando otra persona ha cometido, digamos, una injusticia. Y entonces, como todos tenemos acceso a la razón, todos somos capaces de decidir cuándo una cosa es justa y cuándo una cosa no es justa. Esto sí es súper ideal, ¿no? En Locke. Em, y en este sentido, pues nosotros tenemos derecho entonces suponiendo que alguien ha cometido una injusticia con nosotros, pues tenemos derecho a imponerle una pena. Pero esa pena siempre tiene que ir dictada de acuerdo a la razón. No es una pena que a nosotros se nos antoje, sino que es una pena que tiene que ser proporcional de acuerdo a la transgresión, ¿no? No es como que, me sacaste la lengua, te voy a matar, ¿no? Sino que tiene que ir de acuerdo, ¿no? A la propia razón, a la propia ajuste con la razón, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos el derecho de castigar, ¿no? Eh, um, pero dice también que hay dos tipos de derechos, ¿no? O sea, por un lado está el derecho de castigar el crimen, pero por otro lado también está el derecho de exigir la reparación de esta parte perjudicada, ¿no? Es decir, por un lado, cualquier persona que vea que se comete una injusticia que a lo mejor no necesariamente se le hace a él, sino a otro, eh, tiene el derecho de imponer un castigo para este crimen. Pero el único que tiene derecho a exigir reparación es aquel sobre el que se le ejerció esta transgresión, ¿no? La parte perjudicada. Entonces no es como que cualquiera pueda salir y decir, bueno, yo te vi que le robaste su carro, pues ahora a mí me debes también un carro, ¿no? Porque yo te vi que le robaste un carro. O sea, no aplica eso, ¿no? Sino nada más aquella persona que fue perjudicada puede exigir la reparación, ¿no? Pero bueno, va a surgir el problema, ¿no? Este inconveniente, dice él, de que aquel sobre el que se comete la transgresión también se va a convertir en juez a la hora de aplicar el castigo, ¿no? A la hora de dictar la pena. Y ese va a ser el problema, ¿no? Central, a partir del cual va a empezar a justificar el nacimiento de este gobierno civil, ¿no? Pero también antes empieza a divagar, ¿no? Esta cuestión de si realmente existieron los seres humanos que vivían en ese estado de naturaleza y no sé qué, ¿no? Eh, y dice, bueno, pues igual y sí, o sea, esto es un mito, ¿no? O sea, nunca existió este estado de naturaleza como tal, pero sí existe esta ley de la naturaleza, que es esta ley del uso de la razón, ¿no? Eh, pero bueno, partiendo de esta cuestión de que suposición de que existió este estado de naturaleza, eh, va a decir que todos los seres humanos que viven en ese estado de naturaleza permanecen en él por voluntad propia, ¿no? Pero también pueden formar parte de una sociedad política por voluntad propia. Y aquí es cuando ya empieza a decirnos toda esta cuestión de la construcción del gobierno civil o del Estado, ¿no? El capítulo 3, ¿no? Que es esta cuestión del estado de guerra. Dice que el estado de guerra es un estado de odio y de destrucción, ¿no? Y aquí no aparece la ley de la razón. Precisamente aquí porque no hay ley de la razón, porque nadie hace uso de la ley de la razón, es porque surge el estado de guerra, ¿no? Y surge la violencia de unos con los otros y el uso de la fuerza, ¿no? Eh,
Y además, ¿no? Pues dice, ¿no? O sea, si alguien utiliza la fuerza contra mí, es de suponer racionalmente que aquel que quiera utilizarla o de aquel que quiera someterme, pues en algún momento también va a querer acabar con mi vida, ¿no? Por un capricho, si es que se le presenta este capricho, ¿no? Es decir, cualquiera que quiera someternos, en términos absolutos, pues en cualquier momento va a querer matarnos. Y, y de esclavizarme, ¿no? De quitarme mi libertad. Pero dice John Locke, entonces en este sentido, si esta es una cuestión que a mí me llega a pasar, pues yo tengo el derecho también de defenderme, ¿no? De incluso de matarlo si puedo, porque si él tiene intenciones de matarme, si el hecho de someterme le va a dar la libertad a él de matarme en cualquier momento, pues entonces yo tengo el derecho de matarlo a él también, ¿no? Y ese está el pensamiento, ya decía, ¿no? De los rancheros gringos, ¿no? Que cuando alguien se mete a su propiedad o pasa algo. De aquí también se sostiene esta idea muy gringa de el derecho de portar armas, ¿no? Del derecho de defenderme, de defender mi vida, ¿no? Frente al ataque de alguien más que quiera quitármela, ¿no? Y o sea, el derecho de portar armas en los Estados Unidos es un derecho casi sagrado en los Estados Unidos, casi bíblico, porque es el derecho de mantenerme yo con vida, ¿no? Y bueno, también menciona, ¿no? O sea, dice, entonces hay una clara diferencia entre el estado de naturaleza y el estado de guerra. Y dice, ¿no? Ha habido quien los ha confundido. Aquí le tira una piedra a Hobbes, ¿no? Eh, entonces, bueno, él va a decir, o sea, es que realmente los hombres, pues, viven juntos guiándose por la razón en el estado de naturaleza, sin necesidad de un jefe que los guíe, ¿no? Es decir, el estado de naturaleza no necesariamente es un estado de destrucción como en Hobbes, sino que nosotros podemos vivir sin un juez que decida entre nosotros, o una autoridad, o un jefe común, simplemente guiados por la razón. En ese sentido, pues la razón casi casi sería la que dictamine nuestro actuar en el estado de naturaleza, ¿no? Pero el problema surge cuando cuando surge este asunto del estado de guerra, ¿no? O sea, cuando alguien quiere propasarse con los demás, cuando alguien quiere utilizar la violencia, la fuerza con los demás, eh, sin existir un soberano que pueda delimitar estas acciones o que pueda intervenir como juez, pues entonces ese es el estado de guerra, ¿no? Entonces, precisamente es esta falta de juez o de un líder común o de un jefe común lo que va a colocar, dice él, a todos los hombres en un estado de naturaleza, ¿no? Y bueno, en cuanto al capítulo 4, donde habla de la esclavitud, ¿no? Ya mencionábamos algunas cuestiones, ¿no? O sea, realmente nadie ni siquiera se posee a sí mismo, entonces no tenemos derecho tampoco a poseer a nadie más, ¿no? La libertad natural del hombre, dice Locke, pues consiste en esta cuestión de que no podemos ser sometidos por ningún otro superior en la tierra, ¿no? Allá arriba sí, Diosito sí puede, pero en la tierra pues no hay nadie más que nos pueda someter con derecho, ¿no? Esa es la libertad en el estado de naturaleza, pero la libertad en la sociedad es diferente, ¿no? Es decir, la libertad del hombre en el estado de naturaleza es la libertad de no ser sometido por nadie más. Pero la libertad del ser humano en sociedad más bien consiste en no estar sometido por un poder que no sea el que él mismo haya puesto. Es decir, en un estado de sociedad civil o de gobierno civil, la libertad es la de no tener que obedecer a nadie más que aquel poder que yo mismo haya decidido poner sobre mí. Y esa es la libertad.
¿no? Entendida en la sociedad. Eh, y bueno, también con respecto a la cuestión de la esclavitud, va a decir, ¿no?, que la esclavitud en realidad es una prolongación del estado de guerra. Aquí hay una cuestión diferente, por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? Si en Aristóteles la esclavitud era natural, porque ciertos seres humanos nacían naturalmente como esclavos. En John Locke, pues no va a ser así, porque todos nacemos con la libertad, y si se nos convertimos en esclavos es porque es una prolongación del estado de guerra. Es decir, alguien está violando mi libertad, alguien está queriendo imponerse conmigo, pero no es natural la esclavitud en Locke, ¿no? Y, capítulo 5, que es de los más interesantes, ¿no?, de los que a mí más me gustan de Locke. No porque sea capitalista o liberal como él, sino porque me gusta toda esta explicación que él da, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué rollo con la propiedad privada, ¿no? Dice, pues en la tierra están presentes todos los frutos, los animales, la propia tierra, ¿no? Dice, todo esto pertenece al género humano en común, ¿no? Y por ahí creo recordar que incluso cita un versículo bíblico, ¿no? De que Dios nos dio la tierra para que la disfrutemos o para que gocemos de todos sus frutos, una cuestión así, ¿no? Dice, yéndonos todavía más allá de cuestiones bíblicas, pues esto también se sostiene en esta parte de la Biblia donde dice que, este, que Dios puso al hombre para que señorease sobre toda la tierra, ¿no? Sobre todo ser vivo en la tierra, en el cielo, en la tierra o en los mares. Y esa es una idea también muy liberal y muy racionalista y muy humanista y muy del Renacimiento, ¿no? Dios nos ha dado todas las cosas, nosotros podemos decidir sobre todas esas cosas y podemos transformarlas a nuestro antojo, ¿no? Porque Dios nos ha hecho señores de todo esto, ¿no? Es decir, convertir a la tierra en un objeto es el pensamiento de los liberales y de los humanistas y de los renacentistas, ¿no? Por ejemplo, hoy en la tarde con sus compañeros de RI comentábamos una lectura sobre movimientos sociales en América Latina y sobre cómo los movimientos indígenas en América Latina tienen una forma de identificarse con la tierra muy particular, que contradice, por ejemplo, este tipo de pensamiento liberal, ¿no? Si para los liberales la tierra es una cosa, es un objeto que hay que utilizar para trabajarla, para que nos dé alimento, etcétera. Para los indígenas en América Latina, por ejemplo, para algunos grupos indígenas como los aymaras en Bolivia, pues la tierra es la Pachamama, ¿no? Tiene una identidad la tierra. Es alguien que sustenta la vida no solo como una cosa, sino alguien que tiene una propia identidad de la tierra, que por eso hay que respetar a la tierra, ¿no? Son visiones de distintos grupos indígenas, ¿no? O la tierra sagrada para ellos, ¿no? Por ejemplo, para muchos grupos mayas en Chiapas tienen muchas tierras que son sagradas, ¿no? Y que por tanto no pueden ser explotadas como a muchos les gustaría, ¿no? La compañera Leslie levantó la mano, por favor. Sí, es justo de lo que usted nos estaba comentando. Bueno, yo estaba viendo que igual por eso mismo hay muchas críticas al desarrollo sustentable, porque, o sea, no quita ese concepto del consumismo, no te pide que cambies tu estilo de vida, que veas que lo material pues no es todo. Y lo que está diciendo de los indígenas y todo eso es precisamente lo que busca otro concepto que es el buen vivir, que es vivir en armonía con la naturaleza y respetarla y saber que lo que tienes es suficiente para vivir, no buscar más cosas, ¿no? Y así vivir, bueno, pues vivir bien, todos con lo suficiente. Y no como el desarrollo sustentable, que pues tiene otros fines, ¿no? Claro.
Claro, el desarrollo sustentable es una especie de ecologismo cool, ¿no? Como ecologismo capitalista, ¿no? Y sí tienes toda la razón, ¿no? También respecto a eso que dices tú, comentábamos en esta clase con los compañeros de Rey, en el aspecto de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? ¿Qué tan progresistas son los gobiernos progresistas de América Latina? Y en la lectura que teníamos, que es precisamente de un profesor de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, de allá de la facultad, porque no estamos ahorita en la facultad, Massimo Modanesi, ¿no? Que él es un experto en cuestiones de movimientos sociales. Y Massimo dice, ¿no? Toda esta cuestión es del neoextractivismo que fundamenta el gobierno de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador o en Venezuela o en la propia Bolivia, que se supone que tiene todavía un cariz mucho más indígena el gobierno en Bolivia, eh, pues son neoextractivistas, ¿no? O sea, en el sentido de que se han dedicado de nuevo, como lo hicieron en el siglo XIX, a, a explotar las materias primas de sus países, ¿no? Y para esto tienen que despojar a muchos indígenas de sus tierras. Es esta cuestión de la acumulación por desposesión que se le llama ahora, ¿no? Como Marx hablaba de la acumulación originaria, decir que la acumulación originaria, que los primeros capitalistas hicieron su lana a partir de la explotación de las colonias en América y en otras partes del mundo, esta nueva acumulación ya no es a partir de la colonización, sino es a partir del despojo de las tierras de los indígenas en América, y no nada más de los indígenas en América, sino de otros grupos en distintos países, ¿no? Es una nueva forma de acumulación del capital. Entonces, estos gobiernos progresistas, pues al final, por más que se digan socialismo del siglo XXI y no sé qué más rollos, pues son igual de capitalistas que cualquier otro país occidental, ¿no? Sigue habiendo propiedad privada, sigue habiendo explotación de la naturaleza, ¿no? O sobreexplotación de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es una cuestión que diferencia mucho a este tipo de grupos indígenas con el pensamiento liberal, ¿no? Que ve a la tierra simplemente como una cosa que hay que explotar. Entonces, bueno, continuemos con esta partecita de John Locke. Entonces, bueno, el ser humano tiene este derecho de la apropiación de cada uno de los elementos que nos ha dado la naturaleza, porque Dios nos las dio, etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿cuál es la forma en la que nos podemos apropiar de las cosas? Trabajándolas, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, esto es lo que dice John Locke, ¿no? Si, por ejemplo, vas y, no sé, recoges bayas para comértelas, pues son tuyas porque tú las recogiste, ¿no? Tú trabajaste para poder recogerlas. Si tú siembras un arbolito que después da manzanas, un manzano, pues fue tu trabajo, fue lo que tú dejaste de ti mismo en la tierra y por tanto ahora te pertenece. Sí, es la idea de la tierra de quien la trabaja, ¿no? Pero bueno, ya veremos ahorita la trampa de Locke. Entonces, ¿mande? Yo tengo una duda. Obviamente, cada ser humano nace sin nada. Entonces, ¿cómo plantearías tú un árbol de manzanas si tú no naciste con las semillas de un árbol de manzanas? Ah, bueno, pues las encuentras, ¿no? Ahí en la Tendrías que naturaleza. prescindir de alguien. ¿Cómo? Es que el ser humano está de tal modo hecho para vivir en sociedad y tiene que prescindir de un tercero.
porque de bebés nosotros pues no necesitamos ser alimentados, necesitamos ser cambiados. Entonces, Sí, nosotros sí. no podemos, necesitamos al final de cuentas prescindir de alguien más y el hecho de que necesitamos conseguir Claro, personas necesitarían salir de un tercero. claro. Sí, ya entendí por dónde vas. Sí, totalmente, ¿no? Tiene la razón. Es que esta es una cuestión que John Locke no se pregunta, ¿no? Pero bueno, o más bien que la asume, ¿no? Ya como que ya crecimos y entonces ya vamos a poder hacer cosas, ¿no? Trabajar. Pero pues se salta toda esta parte de la niñez, ¿no? Y del cuidado de la madre, ¿no? Y del padre, etcétera, etcétera, ¿no? No lo ve. Y casi siempre no ven los liberales no ven esto, ¿no? Siempre es como que toda la razón, ¿no? Eh, pero, pero realmente, y además el individualismo, ¿no? Pero realmente, como bien dices tú, pues desde que nacemos necesitamos de un otro que, que vea por nosotros. O sea, si a nosotros de bebés nos dejan por ahí abandonados, pues nos morimos, ¿no? No es como, si alguna vez han visto cómo nacen los caballitos, eh, pues ya ven que nacen y casi luego empiezan a mover las patitas y empiezan a correr. Nosotros no, nosotros, pues no sé, hasta los cuantos meses o hasta el año ya empezamos a caminar. Y medio güeymente, ¿no? Porque nos andamos cayendo a cada rato y nos andamos dando, golpes. Entonces, sí dependemos de un otro hasta cierta edad. Entonces, en este asunto creo que tienes mucha razón, ¿no? Bueno, la compañera Andrea, por favor. Solo quería agregar, creo que al comentario que había hecho Benjamín, que creo que Locke, al admitir esta necesidad de castigar para proteger el estado de la naturaleza, para conservarlo, también admite que de alguna forma esta naturaleza del hombre, que es la libertad, igualdad y la razón, son insuficientes, ¿no? Y que se corrompen. Entonces se me hace como muy, muy bíblico todo, muy de libre albedrío, de religioso y todo eso. Y ya. Claro. Sí, claro, o sea, o sea, es como decir, a ver, Locke, o sea, si todos somos tan buenos, como tú dices, y todos somos tan racionales, ¿para qué chingados queremos construir el Estado? ¿No? Pues hay un punto de quiebre en el que Locke mismo acepta, si quieren, no de manera tan directa, la cuestión de que puede haber injusticia aún en el uso de la razón. Sobre todo con esta cuestión de que si eres juez y parte, ¿no? En el estado de naturaleza. Pues claro, no lo dice como tal, ¿no? Pero se entiende que si uno es juez y parte puede ser injusto. Eh, y no lo admite, no sé, no lo declara tal cual, ¿no? Como que le da miedito. Pero sí. ¿Mande? Se deduce un poco entre líneas que Sí, está admitiendo que la razón es insuficiente. claro. Entonces, sí, yo creo que tienes razón, ¿no? En esta cuestión. Y yo creo que todos los liberales en un punto siempre admiten que la razón es insuficiente. Cuando admiten que la razón es insuficiente, casi siempre dicen, bueno, ya sabemos que no todo es la razón, pero sí la razón es lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, no hay forma de hacerlos cambiar a los buenos liberales. Ok, entonces, bueno, es en medio de este paraíso en el que vivimos en la Tierra, pues cada quien trabaja, entre comillas, ¿no? Saltándonos esta cuestión que decía el compañero Sebastián, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, empieza a trabajarla, esa propiedad que antes todos teníamos en común, que es decir, que era de todos, pues ya empieza a ser de esa persona que lo trabaja,
¿no? Y entonces empieza precisamente la propia civilización como tal, ¿no? El propio mundo civilizado. Em, y dice, ¿no? También, o sea, todo aquello que excede un límite, ¿no? O sea, porque dice, alguien puede objetar que entonces si yo me encuentro todas las bellotas del mundo, pues entonces me las quedo y son mías, ¿no? Y a nadie le comparto porque yo me las encontré, ¿no? Dice, no, o sea, si hay un límite a esto, en cuanto al derecho que tenemos a esto, ¿no? Y dice también, esto es una ley natural, es una ley de la razón, o sea, nadie puede apropiarse de algo que vaya más allá de lo que pueda utilizar en provecho de sí mismo, ¿no? O sea, si tú te apropias de una manzana, pues te la tienes que comer. Si no te la comes antes de que se eche a perder, pues le diste un mal uso a la manzana. Tuviste que haberse la dado a alguien más, que sí se la comiera, ¿no? En el tiempo justo, ¿no? Em, y yo aquí, puse, no me acuerdo por qué lo puse, pero puse un versículo bíblico. Déjenme buscar cuál era. Alguna razón tuve para poner este versículo bíblico aquí, que es Isaías 5:8. Déjenme buscarlo. Si tienen sus Biblias ahí a mano, que supongo que sí, todo el mundo trae sus Biblias siempre ahí a la mano, pues pueden buscarlo. Isaías 5:8. Ok, ok. Era un poco para reforzar esta cuestión de, este, de Locke, ¿no? A partir de la Biblia. Y dice así, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Y creo que, bueno, esto refuerza un poco esta idea de Locke, ¿no? Que seguramente habrá leído Locke, ¿no? Es decir, eh, hay, ¿no? De los que juntan casa a casa, ¿no? Y de los que juntan heredad a heredad. O sea, ¿para qué quieres tanto si tú no lo vas a ocupar todo? ¿Para qué? O sea, yo siempre me pregunto, o sea, ¿para qué Slim querrá tanta lana? Si no se la puede gastar toda. Es como una especie como de vicio, ¿no? Como de, no sé, como de necesidad de juntar lana, 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 ¿no? O este cuate, el dueño de Amazon, que ahorita se me fue su nombre, eh, o el dueño de Facebook, o pues, todos estos grandes ricos, ¿para qué quieren tanta lana? O sea, ¿para qué les sirve? No se podrían gastar toda esa lana ni en toda una vida, ¿no? Y siempre me lo imagino así, ¿no? Es como alguien porque me gustan los yogurts, entonces, aunque ya no puedo comer yogurt, tristemente, pero me imagino así como alguien que se compra todos los yogurts del mundo, ¿no? Y es como, ¿para qué te quieres comprar todos los yogurts del mundo? No te puedes tragar todos los yogurts del mundo, o sea, te comerás uno, dos, tres quizá, ¿no? Y ya después te hará daño y te hartarás del yogurt, pero es como esta especie como de, de cuestión que vimos en la lectura de Max Weber, ¿no? De la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? De esta acumulación irracional de acumular, 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 porque sí, ¿no? Entonces, bueno, eh, triste, triste. Entonces siempre, pues el límite es lo que tú puedes, al menos en términos, por ejemplo, de tierra, pues es lo que tú puedes labrar, lo que tú puedes cultivar, a partir de los productos que tú vas a necesitar, ¿no? Eh, y este sería, digamos, este límite, ¿no? Am, pero bueno, por otro lado, pues también va a hablar de esta cuestión de la lanita, ¿no? Si todo se echa a perder, o casi todo se echa a perder, pero hay una cosa que no se echa a perder y que por tanto tenemos derecho a atesorar, que son los metales preciosos, ¿no? Y a partir de estos metales preciosos podemos
acumular riquezas y podemos acumular más tierras y podemos acumular más de lo que necesitamos. Pero es a partir de estos metales preciosos o del dinero, si quieren ustedes verlo así, ¿no? O sea, aquí, como decía hace rato, o sea, John Locke parece así súper revolucionario. Y dices, no manches, este cuate precedió a Marx, no sé, una cosa así, y luego sale con sus jaladas. Pero pues no, el dinero sí se puede atesorar porque no se echa a perder, ¿no? Es como una decepción, ¿no? En algún momento. Y además dice, o sea, el valor que se le da al dinero es un valor que el propio ser humano le asigna, ¿no? No es un valor intrínseco, porque el dinero, pues no tiene un valor en sí, ¿no? Sí es una relación social, como dice la compañera Yacine en el chat, ¿no? Ah, bueno, no, dice que es de Marx. El valor, nosotros se lo asignamos, o sea, porque nosotros no nos podemos comer una piedra preciosa o un metal. O sea, no nos mantiene vivos eso, ¿no? Ni podemos sembrarlo, ni podemos, no sé, etcétera, ¿no? No podemos hacer nada con él. Sin embargo le damos un valor, dice Locke, porque nos parece precioso, ¿no? Una cuestión tan subjetiva. Y aquí también se pierde lo racional de Locke, ¿no? Tanto cuestión de que el uso de la razón y la razón por aquí y la razón por allá. Y de repente sale con que, bueno, pues es que sí, el dinero, pues realmente no hay una razón de por qué valga tanto, ¿no? Sino es una cuestión subjetiva de que a nosotros nos gusta tanto, nos gusta porque brilla y por eso le damos un valor. Y a partir de ese valor que es subjetivo, construimos todo un sistema racional, ¿no? Que es el propio sistema capitalista. Y las instituciones que surgen del sistema capitalista, en esta democracia liberal en la que vivimos, ¿no? Se sustenta en eso, en una cuestión en una cuestión irracional como la veíamos en Weber, ¿no? La cuestión del amor al dinero, del amor al enriquecimiento y a la acumulación. Entonces, bueno, en general eso sería, ¿no? Esta parte que tuvimos que leer para hoy. Continuaremos los próximos capítulos la próxima semana. Pero bueno, antes de terminar, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna otra pregunta, duda, queja, chisme, algo que quiera contarnos. Espero que todos se encuentren bien, que no les haya pasado nada. Siempre que tengan algún problema, pues no duden en escribirme, ¿no? Lo digo por esta cuestión de que me escribió el compañero Laf, ¿no? Entonces, que parece que, bueno, lo que nos comentaba la compañera, ¿no? Hace rato, entonces, tiene alguien en el hospital y está ahí, entonces, pues hay que ser solidarios, ¿no? Ahorita también con el encierro, yo creo que de alguna manera todos estamos pasando alguna angustia, ¿no? Inevitable que se tiene que dar, pues en la propia vida y también por el encierro, ¿no? Ya están esperando las vacaciones, yo también ya las espero con ansia. Necesito vacaciones, por favor. Quiero echar la hueva y quiero leer cosas que no tengan nada que ver con política, ni con sociales, ni con nada. Leer novelitas chidas, ¿no? Leer a Miguel de Unamuno. Les recomiendo a Miguel de Unamuno, es muy bueno. Es muy bueno, es buenísimo. Fregón. Les recomiendo que lean La tía Tula en las vacaciones. Es muy, muy buen libro ese de La tía Tula. Y bueno, tiene otros varios, ¿no? Por ejemplo, tiene este otro, San Manuel Bueno Mártir, que es de un cura que no cree, que es ateo, pero que pero que sigue siendo cura para ayudarle a la gente de su pueblo. Y eso es el sentido de su vida, ¿no? ¿Qué otro libro
excelente. Tiene un libro que se llama Niebla, que es genial. Sobre todo por la forma en la que termina, porque quien escribe el epílogo es un perrito que se llama Orfeo. Y y es padrísimo, padrísimo. Y aparte, Unamuno se mete como un personaje en su propia novela. Y es muy chingón, muy, muy chingón. Entonces, bueno, léanlo ahora en las vacaciones. Miguel de Unamuno. Ajá. Aparte es uno de mis héroes literarios. Por cómo murió. Alguna vez les contaré toda esta historia de cómo murió encerrado en su casa y por culpa del franquismo y estas cuestiones en España, ¿no? Bueno, entonces si ya nadie más tiene algún otro chisme, alguna otra recomendación literaria que nos quieran hacer, pues le dejamos hasta ahí, ¿vale? Y nos vemos el martes. Entonces, bueno, cuídense mucho. Abrazos, besos y todo lo demás. Bye, bye. Bonito fin, profe. Igualmente, pásenla bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Hasta luego.